tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro panel y otra webinar que desarrolla Andinalink en el marco de Andinalink Virtual, que es el espacio mediante el cual reflexionamos sobre diversos temas que impactan en todo el sector de las telecomunicaciones a través de tecnologías de información y comunicación en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Es el espacio ideal para que, sin salir de nuestros trabajos, desde nuestras casas, podamos estar dialogando sobre estos temas que son muy relevantes y que definitivamente deben ser intervenidos para comprender mejor las dimensiones de todo lo que está ocurriendo en la industria de las telecomunicaciones. Hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos abordado en diversos espacios académicos, tanto en nuestros foros presenciales como en los diferentes artículos de análisis que publicamos en el blog de andinalink.com. Se trata de Smart Cities, cuya probable traducción más adecuada al español sea ciudades inteligentes, y hace referencia a los procesos mediante el cual la implementación de tecnologías de información y comunicación ayudan a facilitar la automatización de las ciudades, logrando primero una gestión muy eficiente del Big Data, segundo garantizando una disminución de brechas dentro de la población, haciendo más eficientes temas tan simples como la movilidad, la seguridad, el tráfico, y mejorando la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta que es una tecnología que gira alrededor del ser humano, es decir, gira alrededor del bienestar social de las personas que habitan las grandes urbes. Es una tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años, uno porque cada vez toman más presencia las ciudades ecosustentables, ecológicas, las economías circulares, y van muy en armonía con esta línea, y dos, porque las tecnologías de información y comunicación impactan de manera más sistemática en nuestras vidas y por lo tanto se hace muy relevante que las ciudades no sean ajenos a estos procesos. A todos los que se conectan a esta hora les damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que a mano derecha tenemos la sala de chat en donde ustedes pueden también hacer sus preguntas, enviarnos saludos, hacer sus comentarios. Tenemos en este momento a Miguel Smirflun conectado desde Buenos Aires, la gente de Prensario, un saludo muy especial. A Ana Inés Miril Daza, a Marisela Garzón, que se conecta a esta hora desde las hermosas tierras cafeteras, a Edison José Vidal, muy buenas tardes, y a Gustavo Pérez Peña desde Miramar, muy buenas tardes, igual Rafael Ramírez y Patricia Campuzano, Luz Marina, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos para el día de hoy unos panelistas de lujo que nos van a estar presentando una mirada que va desde la industria, que es muy importante esta mirada para comprender cómo desde los que diseñan la tecnología están aportando a la implementación de ciudades inteligentes, desde la perspectiva de las asociaciones de pequeños operadores de Internet, que son en gran medida nuestra razón de ser como Andinalink, porque gracias a ustedes pues se desarrollan todas estas actividades y permitimos tener un alcance muy importante para toda América Latina, pero también de compañías y empresas que prestan servicios y académicos que han venido reflexionando sobre estos temas a lo largo de los últimos años. Entonces, es un panel muy interesante, con unas miradas múltiples y renovadoras y sobre todo muy conocedoras de estos temas. En primer lugar, tenemos a Osmar Telles. Osmar es el encargado en Huawei de Public Safety, es el director de tecnologías, lleva más de 4 años trabajando en esta compañía, en este tema, es ingeniero de sistemas con experiencia en proyectos de seguridad ciudadana, en proyectos de ciudades inteligentes, en proyectos de computación móvil, y bueno, ha desarrollado no solamente desde Huawei, sino desde diferentes compañías, diferentes proyectos y líneas de negocio enfocadas muy particularmente en el tema que nos compete hoy de las ciudades inteligentes. Es realmente un experto en estos temas y tiene una ventaja, los conoce no solamente desde la perspectiva de industria, sino también desde una perspectiva de reflexión conceptual y teórica sobre estos aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos a Rafael Catelhom, él trabaja con Jeep Argentina, es el director comercial, tiene más de 17 años de experiencia en startups, es especializado en operaciones de alto ritmo en empresas de logística, tecnologías y sobre todo servicios de provisión de acceso con Internet y tecnologías asociadas a estas provisiones de servicios. Tiene una capacitación en Hamburg, Alemania, en logística internacional, estudios de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias también, Rafael, por aceptar esta invitación, por acompañarnos. Nos sentimos muy honrados de tenerlo también con nosotros. Y está Paulo Consentino, quien tiene una trayectoria de más de 25 años en empresas nacionales e internacionales de primera línea del ámbito de tecnologías y servicios. Su experiencia está enfocada principalmente en liderazgos de equipos para el manejo de startups y reingeniería de compañías.
tanto en el ámbito empresarial local, regional, como a nivel de empresas multinacionales. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y ha realizado posgrados en management, en inteligencia artificial, en gestión de servicios en petróleo en Escocia. Tiene una trayectoria de más de 25 años en empresas nacionales e internacionales de primera línea del ámbito de tecnología y los servicios. Y antes de trabajar o ser parte de eCondor, fue gerente general de BGH, de TimeWe, de Prosegur, y ha tenido posiciones de senior manager de CTI en diferentes compañías. Su experiencia está enfocada principalmente en el liderazgo de equipos para el manejo de startups y reingeniería de compañías, tanto en el ámbito de empresas locales como multinacionales. Pues como verán, es una hoja de vida con una excelente trayectoria. Muchísimas gracias, Pablo, también por acompañarnos. Y finalmente, pues un invitado que ya es recurrente en nuestras webinars y que es muy valioso por sus aportes, por su conocimiento, por la dignidad misma que representa. Se trata de Marcelo D'Ambrosio. Marcelo, recordemos, es el presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, pero adicionalmente es un importante asesor y consultor de empresas de telecomunicaciones en toda la región latinoamericana, y aunque su ámbito de operaciones es principalmente Argentina, recorre todo el continente desarrollando todo tipo de proyectos. De hecho, acaba de llegar de Colombia, donde estuvo en una gira por más de un mes, en donde tiene proyectos de operación y en donde asesora a diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, en proyectos. Y entre esas, uno de los temas que le interesa muchísimo abordar a Marcelo es el de las ciudades inteligentes, porque lo ve como una gran oportunidad para el desarrollo y el crecimiento de todos los pequeños proveedores de servicios de Internet, como facilitadores y mediadores entre los gobiernos y los ciudadanos para que estas tecnologías logren materializarse, tema que ha venido impulsando tanto en Argentina como en Colombia, en diversos países, pero además viene reflexionando y analizando cómo lograrlo y cómo alcanzar estas metas que son bastante ambiciosas. Entonces, Marcelo, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestros tres panelistas, pues decirles, sabemos que tienen una agenda muy ocupada, que pues mantienen unos compromisos muy apretados, y nosotros, como Andina-Link, de Marina, todo el equipo, Lucía, yo, valoramos muchísimo que acepten estas invitaciones, que tomen el tiempo para conversar, pero sobre todo quien más lo valora son las personas que se conectan y están con nosotros. En este momento tenemos 76 personas conectadas desde diferentes partes de América Latina. Rodolfo Bianchi ahora desde San Rafael, Mendoza. Hola, Rodolfo, un gusto. Esteban Vázquez desde México. Rodrigo Arroyo desde Cartagena, Colombia. Jaime Espina desde Jeep, Colombia, también nos saluda. Tania Niño, hola, buenas tardes. Rafael Ramírez, Patricia Campuzano, a todos bienvenidos. Y de todas formas, recuerden que si no se pueden conectar o no pueden estar en toda la transmisión de forma totalmente gratuita, encuentran en Andina-Link virtual colgado posteriormente todo el material para que lo puedan volver a ver, incluyendo en el canal de YouTube, en donde podrán observarlo también de forma gratuita y tantas veces como lo deseen, porque sin lugar a dudas sé que para muchos de ustedes este tema constituye un asunto muy relevante para el análisis y la discusión. Sin más preámbulos, comencemos entonces hablando acerca de Smart Cities, los desafíos que representan, y la primera pregunta de rigor es: ¿qué requiere América Latina para que nuestras ciudades se conviertan en Smart Cities, para que nuestras ciudades logren dar el salto y el paso hacia ciudades inteligentes? Y para eso quiero darle el paso a Rafael, quien ha preparado una presentación al respecto para mostrarnos la visión que tiene tanto desde Jeep como desde su experiencia personal respecto de estas necesidades. Con las buenas tardes. Adelante, Rafael, y muchas gracias por acompañarnos. Creo que tienes silenciado el micrófono, Rafael. Ahora sí. Ahora sí, ok, muy bien. Muy bien, entonces, a ver si me confirman la... Sí, ahí lo está viendo. Está perfecto, adelante, por favor. Bien. Ok. Bueno, la empresa nuestra se llama IEP, es una empresa que se dedica exclusivamente a Internet de las cosas. Empezamos con temas de redes y es un poco lo que vamos a hablar hoy, y respecto justamente de esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué se requiere para que nuestras ciudades se conviertan en Smart Cities? Nosotros, luego de la experiencia de trabajar en varios países, llegamos a una conclusión que el punto más importante como para que una ciudad se pueda transformar en una Smart City y adoptar soluciones de IoT que lleguen a ese punto,
es que estas ciudades, junto con los ISPs locales, ¿sí?, hagan la inversión en adopción de redes específicas para IoT. Estas redes específicas son redes que no son un gran presupuesto para un municipio o para una ciudad. Entonces, a partir de la figura de que una ciudad y un municipio, o un municipio tiene su propia red, es donde se le va a empezar a abrir las posibilidades de hacer adopciones de un montón de soluciones de Internet de las Cosas. O sea, el punto de partida, entendemos nosotros, para la adopción de soluciones de Smart Cities es tener una red disponible. Si no hay red, es muy difícil salir a buscar porque cada solución va a venir con su propia red. Cuando hablamos de una red, para poner un ejemplo, este es el tipo de red que manejamos nosotros, es LoRaWAN. Para darles algunas características del tipo de red, es una red que tiene un gran rango de cobertura, es una red que en lugares abiertos, en el agro, puede llegar hasta 20 kilómetros, y en ciudades muy densas vas a reducirse la cobertura de cada antena a unos 3 kilómetros. Esas redes tienen la posibilidad de escuchar dispositivos que trabajan a muy, muy baja potencia, emiten a muy baja potencia. Entonces vamos a tener un montón de dispositivos que se van a poder conectar a esa red sin necesidad de ser cableados, por ejemplo. Pueden ser cableados también, pero vamos a poder tener dispositivos que duren años, 4 o 5 años, funcionando sin necesidad de cambiarles baterías. Imagínense estacionamiento sensorizado, por decir una cosa. Otra característica de la red es bidireccional, lo que permite dar órdenes, decirle a un dispositivo que se prenda y se apague, se le puede cambiar la frecuencia de sensado, etc. Un montón de puntos respecto a esto. Trabaja con muy altos estándares de seguridad, tiene doble encriptación para toda la data que se transfiere a través de la red, y uno de los puntos también muy, muy importantes es que es infraestructura y los desarrollos de este tipo de redes, tanto el desarrollo de la red como el desarrollo de soluciones para esta red, son de muy bajo costo comparadas con algunas otras tecnologías. Después, bueno, tiene otras posibilidades, es estándar open source, con lo que al día de hoy nosotros estamos trabajando con alrededor de 35 desarrolladores distintos que hacen todo tipo de desarrollos en este tipo de redes, en LoRaWAN. Después tiene para algunas aplicaciones que puede ser interesante la posibilidad de ser triangulado, ubicación geográfica, y es escalable para afrontar cualquier tipo de cantidad de dispositivos que necesiten. Rafael, fíjate que no están pasando las hojas, me parece, discúlpame. Las hojas no. Lo que está compartiendo el PowerPoint, pero no la presentación, sino la otra pantalla, la que tiene por defecto el... Perdón, ¿qué están viendo? ¿Este? Sí, correcto. Sí. Ahora pasó, debería estar en modo presentación porque si no se ve chico. Ok, a ver si arranca ahora. ¿Ven ahora? No, lo seguimos viendo en modo PowerPoint, no en modo presentación, o sea, nos está mostrando... Bueno. Pero bueno, puedes avanzar sobre esa, no hay problema. Vas avanzando sobre... Lo voy a compartir como pantalla, entonces, nomás. Sí, creo que va a ser más fácil. Entonces, bueno. Hola. Sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla, es cuestión de que des el paso a PowerPoint para proyectar. Ok, perfecto. A ver si ahora se ve. Ahora sí, perfecto. Correcto. Bueno, entonces esto es un poco lo que empecé de la red propia para un municipio o para una ciudad en particular. ¿Para qué? Para lograr la adopción de un montón de soluciones sobre una sola red, sobre esa misma red. Esto se hace trabajando, por supuesto, en conjunto con todos los ISPs locales y, por supuesto, con los municipios o con las ciudades. Las características de la red que les nombré brevemente hace un ratito es este slide, lo voy a pasar de largo y pasamos a por qué entendemos que es importante para las ciudades y para los municipios, porque tiene una serie de beneficios sumamente importantes. Por primera, para nombrarlos, la ciudad se hace dueña de su propia red. De entre 2 a 4 o a 6 meses, dependiendo de la cantidad de antenas, se hace un deploy. Se instalan las antenas y esa ciudad está cubierta. Es algo muy, muy rápido. Después, la inversión es pequeña. Cuando hablamos de este tipo de redes, son redes que la inversión es, para lo que es el presupuesto de un municipio, es totalmente razonable.
con lo que ellos consiguen un repago muy rápido de eso. Si le sumamos que los municipios o las ciudades son dueños de infraestructura, llámese edificios, terrazas, etcétera, donde se pueden hacer estas instalaciones, los costos son aún menores. El otro tema muy importante es la gran agilidad en la adopción de soluciones IoT. Lo marqué un poco más oscuro porque este es muy importante y acá es donde a veces se traban mucho los municipios. En definitiva, el municipio ya siendo dueño de su red, lo único que se hace es se homologan los dispositivos y se conectan y funcionan. Es algo relativamente rápido. Entonces, desde que se toma la decisión de poner un parking o de poner luminarias o lo que fuera telegestionado y demás, esto es un proceso muy rápido de integración con la red. Después, otro de los temas muy, muy importantes es, no es propietaria la red. Entonces, todas las soluciones IoT que se quieren subir van a andar todas sobre la misma red. Entonces vamos a tener una sola red con infinidad de soluciones. Cuando si se sale a contratar soluciones de este estilo en forma individual, cada una va a venir con su presupuesto y con su red propia, ¿no? Entonces va a haber un deploy, va a haber esto, va a haber lo otro. Entonces, al tener una red lista, es más ágil, se pueden subir todas las soluciones a una sola red, y se puede avanzar mucho más rápido y a menores costos, por supuesto. Después, desarrollos a medida para necesidades puntuales de un municipio, esa es cosa de todos los días. Hay decenas de desarrolladores, como les comentaba hoy, que están trabajando en tecnologías LoRaWAN. Es algo que se hace y pasa todo el tiempo. Después, le da a los municipios y a las ciudades, le da una gestión moderna y eficiente que es rápidamente percibida por el vecino. Y después, otro de los temas es que el municipio no opera esta red. En general, los municipios lo que van a hacer es, van a tener esta red que va a estar siendo operada con estándares de calidad Carrier Class por un ISP local que les maneje esto. Entonces va a ser un negocio que le va a ofrecer y que le va a brindar todo el soporte, inclusive el mismo ISP local, ¿no? Puede ser en forma de esas, el municipio eventualmente podrá tomar o no el manejo. Generalmente no lo van a hacer porque no lo quieren hacer. Y después, como otra de las ventajas, ese mismo municipio, y nos está pasando en municipios, sale y ofrece la red a sus parques industriales, a sus pequeñas industrias y a sus empresas que están dentro del área de cobertura. Entonces, acá vemos que es muy importante, que es un punto, es el puntapié inicial fuerte, que el municipio tenga una red ya instalada. Cuando esta red está instalada, las cosas salen mucho más rápido. Esto lo decimos porque lo estamos manejando de esta forma hoy con 3 municipios y estamos en el último mes prospectando unos 5 municipios más para este tipo de redes. Es algo que les gusta a los municipios, les gusta poder decir que tienen su propia red y una vez que la tienen, avanzan muchísimo más rápido. Así que, bueno, después, a modo de ejemplo nomás, qué soluciones ya existen y tenemos conectadas y tenemos andando en diferentes lugares. Para ir rápido, lo que es Waste Management, sensorizado, que mide el llenado de los cestos de basura de la calle, el Smart Metering para Utility, estamos hablando de medición de electricidad, tanto hogareña como centrales, medición de agua, medición de consumo de gas hogareño y también en NUCs, todo tipo de tracker para mascotas, para bicicletas, tracker para autos, tracker para personas mayores, botón de pánico para llamar a la policía, etcétera. Todo tipo de tracker, que son combinaciones de LoRaWAN con GPS. Después, control de cámaras, saber qué cámaras están caídas antes de tener que mandar una cuadrilla al sitio a levantar la cámara y saber si tiene electricidad y demás para poder resetearla en forma remota. Temas de eficiencia energética, edificios muy poblados con mucho consumo eléctrico, que a través de esta misma red se les hace cortes y en horarios nocturnos y en horarios de fin de semana, tanto de aire acondicionado como iluminación, etcétera, un montón de cosas. Tracking de temperaturas. Acá básicamente, hoy con el tema COVID se están vacunando en escuelas, entonces hay heladeras especiales para tener vacunas y demás. El tracking de la cadena de frío de todos estos elementos se puede hacer y hay dispositivos que funcionan, tanto de apertura de puerta
como de control de temperatura y tener gráficas y tener la garantía de que los medicamentos están a temperatura correcta. El Smart Gun es un desarrollo propio que tenemos. Básicamente es un arma inteligente que detecta disparos, detecta desenfundes, detecta ángulos de disparo, detecta alejamiento de su cartuchera, detecta un montón de cosas y tiene una caja negra donde se guarda toda la información ante hechos puntuales que se necesiten saber el día de mañana con un juez o lo que fuera. Después, calidad de aire en zonas de basurales, en zonas de ciudad, donde se puede medir si el aire está en buen estado o está muy contaminado y tomar acciones al respecto. Contaminación sonora, estaciones meteorológicas, etcétera, un montón de cosas. Telegestión de luminarias, por supuesto, prender, apagar, saber cuánto consume cada una de ellas, dimerizar las LED, tener control completo de todo el sistema de iluminación de una ciudad. Y por supuesto, el más conocido probablemente, el Smart Parking, que son dispositivos que detectan la ocupación de espacios públicos de estacionamiento y con un software detrás se hace toda la gestión de los espacios de estacionamiento y la cobranza, eficientizando los cobros y siendo hoy los estacionamientos medios más modernos que existen. Así que bueno, esa era un poco la visión nuestra de por qué es tan importante para acelerar el deploy de redes en los municipios que tengan previamente o que se enfoquen en tener primero una red. Eso es algo súper importante desde nuestro punto de vista. Creo que es importante mencionar, Rafa, que esto ya está disponible hoy en Colombia, ¿no? Correcto. Sí, están las oficinas nuestras también en Colombia y en varios países. No sé si hay gente de Uruguay, pero estamos en Uruguay, estamos también en Paraguay y en el sur de Estados Unidos. Ok, muchísimas gracias por esta presentación, Rafael, creo que muy claro. Huawei es tal vez una de las compañías que a nivel global ha hecho mayor cantidad de desarrollos tecnológicos enfocados en Internet de las Cosas, en modelos de conectividad, además pues, un modelo de reducción de costos muy importante y por supuesto el tema de ciudades inteligentes es uno de los ejes en donde se ha caracterizado por los desarrollos. Al respecto, quiero invitar entonces ahora a Osmar Telles, quien es el director de gobierno regional de Huawei Colombia, para que nos cuente un poco la mirada que tienen desde la compañía respecto de lo que requiere América Latina para que nuestras ciudades efectivamente se logren convertir en ciudades inteligentes. Buenas, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Nosotros encantados de participar en estos importantes eventos. Quiero contarte que para Huawei el primer paso que debe dar una ciudad o debe dar un país en América Latina es pensar de una forma inteligente. Te explico. Muchos alcaldes arrancan con sus proyectos, con sus planes de gobierno y en muchos casos no saben cuáles son las necesidades que tienen sus ciudades, ¿sí? Totalmente de acuerdo con Rafael, es importantísimo implementar redes privadas para conectar todos estos series de elementos que conforman una Smart City, pero yo creo que una Smart City la hacemos todos, ¿sí? Hay un papel importantísimo para el ciudadano participando activamente en la construcción de su ciudad inteligente, reportando que hay un hueco, utilizando correctamente las basuras, reciclando, lo mismo la empresa privada, haciendo inversiones que en cierta forma beneficien a todos sus usuarios, a todos los ciudadanos de la ciudad. Y definitivamente el gran orquestador de esta Smart City es el gobierno, ¿sí? En este caso el gobierno de la ciudad. Entonces, si yo fuera un alcalde, lo primero que haría para poder implementar proyectos de Smart Cities es entender muy bien qué es lo que requiere mi ciudad. Yo no montaría toda la sensórica hasta entender muy bien cuál es el dolor que tienen mis ciudadanos, ¿cierto? Tengo problemas, por ejemplo, en la penetración de acceso a Internet en zonas vulnerables, en las poblaciones más pobres de la ciudad, en donde el acceso a Internet es bajo, en donde tengo yo limitaciones de conectividad. Entonces haría,
volcaría todos mis esfuerzos para poder mejorar esas condiciones de vida de los ciudadanos. Un alcalde algún día me preguntó, el primer paso es, siente a sus secretarios en un mismo escritorio y dígales a ellos como mandamiento que deben siempre cumplir todos los proyectos que ustedes implementen tienen que beneficiar de la misma forma al resto de secretarías. Les doy un ejemplo. Cuando yo monto un proyecto de cámaras de seguridad, monto una red de fibra óptica importante, monto todo el esquema de seguridad para el circuito cerrado de televisión en una ciudad, pero ¿y por qué no utilizamos este poste que estamos implementando? Le colocamos un access point Wi-Fi 6 y le damos internet a los ciudadanos de forma gratuita y al mismo tiempo coloco paneles publicitarios para que firmas como Coca-Cola, como Alpina, publiciten como tal sus productos y puedan invertir como tal en la construcción de estas redes. ¿Por qué no le colocamos un botón de pánico para que inmediatamente se conecte a la línea de emergencia de la ciudad? Le podemos también dar una estación de carga para que los ciudadanos se conecten. Entonces, empezamos a tener proyectos inteligentes que van a beneficiar a todas las secretarías, ¿sí? Una cámara de seguridad, te doy un ejemplo, pueden censar contaminación, puede censar también si hay alto tráfico en una zona específica de la ciudad, pero también me puede ayudar a atrapar al bandido. Entonces yo creo que tenemos que pensar de una forma inteligente, maximizar todos los recursos que tiene la ciudad, beneficiar al máximo de secretarías y esto al final se traduce en beneficios para el ciudadano. Entonces, así estamos optimizando siempre los recursos que en América Latina son muy escasos. Hay que planear primero qué es lo que se desea hacer. En algunos casos, desafortunadamente he visto en alcaldías, creen que ciudades inteligentes son conectar y controlar las iluminarias y hasta ahí se quedan. O montar sensores de contaminación y ahí llegan los planes de Smart City de las ciudades. Entonces el alcalde muy orgulloso dice, mi ciudad es inteligente. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque sus sistemas están totalmente desintegrados, porque no hay una gran base de información que le permita al alcalde analizar cuál es la problemática de su ciudad y poder adoptar medidas que contrarresten todas las dificultades que tenemos los ciudadanos. Entonces, eso es lo que yo digo. El primer paso para tener una ciudad inteligente es sienta a los secretarios, hagan inversiones conjuntas, inversiones que beneficien al resto de secretarías o al resto de las agencias de la ciudad, porque desafortunadamente en Bogotá, por ejemplo, vemos una cámara de seguridad que está para todo el componente de la línea de atención de emergencias y seguridad de Bogotá, y al lado hay un poste, a los 2 metros hay un poste en donde está censando tráfico, con una cámara aparte y con una red de fibra óptica totalmente diferente. Y cuando vemos un Transmilenio, vemos una red de fibra óptica que no está siendo aprovechada al 100% por la ciudad, llenos de hilos libres en cuanto a lo que tiene que ver con la fibra y no se están aprovechando completamente. Entonces yo creo que podemos hacer más con lo que tenemos y a partir de allí empecemos nosotros a crecer en más infraestructura de comunicaciones, montamos redes LoRaWAN, montamos redes ILTE, montamos redes privadas de seguridad y vamos creciendo como tal los recursos con los que cuenta la ciudad para que podamos tener una ciudad inteligente. Muchísimas gracias. Efectivamente, creo que uno de los problemas que más se identifica en América Latina es la redundancia y la incapacidad para hacer más eficiente la infraestructura y los recursos disponibles, especialmente desde lo público. Creo que ese es un punto que pone sobre la mesa que reviste una relevancia altísima, porque pone sobre el tapete la importancia de que todo lo que tiene que ver con tecnología debe partir de la buena planeación y muy particularmente en este caso de las Smart Cities. Marcelo, desde su perspectiva como presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Operadores de Internet, que ha venido además como asesor y consultor en estos temas y pues muy particularmente desde la visión de los proveedores de servicio de acceso a Internet, la misma pregunta, ¿qué requiere América Latina para que nuestras ciudades realmente se conviertan en ciudades inteligentes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros hace años comenzamos con amigos a viajar a diferentes lados viendo todo el tema de cómo iba a venir Internet las cosas.
De hecho, empezamos a implementar pequeñas cositas de Internet de las Cosas ya hace 8 o 9 años. Y ya hace 3 años que estamos asistiendo a foros como el de Ciudades Inteligentes en Barcelona, donde evidentemente marca el movimiento del mercado. ¿Qué es lo que nos quedó a nosotros de todo este movimiento, digamos? Hoy para esto hay 2 o 3 tecnologías, pero evidentemente la líder es LoRa. Y nosotros como empresa de telecomunicaciones tenemos que estar listos para este tipo de cosas, o sea, listos para hacer LoRa y para hacer Internet de las Cosas. Vimos hace tiempo que los ISP somos los que entramos adentro de la... O sea, acá hay servicios para gobiernos, hay servicios para casa de familia, hay servicios para empresas de energía, hay servicios para el agro. Bueno, en muchas de estas cosas, los proveedores directos de todo esto somos los ISPs. ISPs, cableros, empresas de comunicaciones, que ya habrán visto que las empresas grandes se están metiendo en esto, y por supuesto las empresas chicas, que somos las que más trabajamos dentro de los clientes, tenemos que ya prepararnos directamente para esto. Entonces, el porqué de esta charla es porque los ISP y las empresas de comunicaciones tenemos que estar preparados para esto y ya tenemos que estar pensando en hacer redes y cómo llegamos con este tipo de servicios a gobiernos, a la gente, al agro, a la industria, porque Internet de las Cosas es para outdoor, también hay para indoor y hay para diferentes tipos de aplicaciones. Hoy estamos en una etapa, te diría, de lanzamiento a nivel mundial, porque además de todo esto que estamos hablando, es la primer capa de lo que estamos hablando. O sea, la primer capa de todo esto, ¿cuál es? Es, señores, hagamos la red y empecemos a poner dispositivos. La capa superior de todo esto es la información, la gobernanza de la información y qué otros negocios y qué generaciones de software vienen a través de el Big Data que viene a generar todo este tipo de cosas. Es decir, un estacionamiento inteligente genera mucho Big Data que puede ser aprovechado de 20.000 formas, de la seguridad hasta de la parte de marketing, hasta de lo que se quiera, de toda esa información que se tiene, siempre conservando el tema de la gobernanza, que es un tema importante, que es quién es el dueño de los datos y cómo se maneja eso. Entonces, nosotros los ISP ya tenemos que estar mirando esto. Nosotros ya lo estamos mirando, ya estamos haciendo integraciones con empresas como IEP, estamos haciendo integraciones en Argentina y también viendo integraciones en otros países. Es decir, ya nuestra cabeza tiene que estar pensando en la utilización y la puesta en marcha de todo esto. Es decir, hasta ahora hablamos de qué es ciudad inteligente, hablamos de... Bueno, ya hay que empezar a hacerlo, porque, digamos, la más fácil va a ser quizás la etapa de lo que estamos hablando ahora. La más inteligente es la que va a venir arriba, que la etapa de los datos, que la etapa de la generación de información, la generación de nuevos negocios a través de todos esos datos. Entonces, tenemos que estar mirando la etapa de implementación ahora, cómo nosotros quedamos de acuerdo metidos en esto y también cómo vamos hacia el desarrollo de todo lo demás. Así que a todas las empresas de telecomunicaciones que nos están mirando, nosotros ya lo estamos haciendo y queremos que estén al tanto de todo esto, que un poco fue la finalidad de esta charla, de que estén al tanto porque la aplicación es hoy, ya hoy hay que empezar. Si el mundo está nuevo en esto, hoy hay que empezar, hoy es el momento. Piensen, llámenos, hablen con Yep, con nosotros, con quien sea, pero con Huawei, pero ya hay que empezar a hacer este tipo de cosas, ¿está? Porque esto va a traer mucha escalada de negocios atrás y nosotros estamos esperanzados en parte de toda esa escalada. Así que esta es un poco nuestra visión de cómo es Latinoamérica, cómo es Argentina, cómo es Colombia, cómo es México, y ya empecemos a hacerlo. Ese es el mensaje. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Un llamado a la acción, fundamentalmente, de que definitivamente no podemos seguir hablando de estos temas, sino que tenemos que empezar a hacerlos. Y hacerlos es suma de voluntades, suma de capacidades, y al mismo tiempo una muy buena planeación, como yo lo había dicho, Osmar, que creo que es relevante en este ejercicio. Dice Naín Esmelindaza que la primera capa definitivamente es la red. Rodolfo Bianchi se asombra de que dijeron al pasar, dijeron dar gratis internet. ¿De verdad?
Ok, entonces sigamos avanzando frente al tema. Ahora quiero darle la palabra a Paulo para que abordemos de una vez la siguiente pregunta natural que surge de esto. Ya sabemos el qué, ahora hablemos de cuál es el mayor desafío que se tiene que enfrentar para que esto sea posible. O sea, cómo podemos realmente superar las barreras y cuáles son esas barreras para que demos ese paso a la acción, dejar el discurso a un lado y convertirlo en algo materializable. Paulo, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer escuchar, la verdad que muy interesante los puntos de vista tanto de Omar como de Marcelo. A ver, vamos a ver, voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Nosotros de IEP, digamos, pertenece a Inversiones Cóndor, que fue la empresa que montó la primera empresa celular en la región, que era Movicom, que nació en Argentina y después en Uruguay, que hoy es Telefónica, ¿correcto? Cuando se presentó el proyecto, uno de los principales inversionistas, digamos, a mi socio, que es Carlos John Newbery, que fue él básicamente el gran promotor, le dijo, esto no va a funcionar, la verdad que un teléfono celular no tiene ningún sentido, si se acuerdan, nació para el auto. ¿Qué sentido tiene de hablar en el auto si llego a mi oficina o a mi casa y levanto el teléfono y contesto y se acabó la historia, ¿no? O sea, la verdad que no tenía mucho sentido. A lo que voy en concreto es que nosotros muchas veces de la tecnología no nos damos cuenta y hablamos de IoT y de ciudades inteligentes. Y la palabra IoT, si ustedes hacen una encuesta entre sus amigos y gente y profesionales o los que estén cercanos a ustedes, y la verdad es que nosotros mismos muchas veces, desde el punto de vista tecnológico, nos metemos en situaciones complejas. La realidad es que yo creo que el principal desafío es la evangelización, o sea, es entender los beneficios y a qué apunta este tipo de servicios, porque la gente habla mucho de IoT, de Internet de las Cosas y de ciudades inteligentes. Y en concreto, esto es un trabajo de hormiga, porque cada vez que vienen nuevas olas de tecnología, así como la industria celular, desde el punto de vista de la voz, se quedó asintótica, se quedó chata, amesetada, después vino los mensajes de texto que nadie entendía inicialmente qué era, después vino el tema de lo que era Internet en el teléfono, WhatsApp y un montón de cosas que tienen un inicio de evangelización, cada vez obviamente más rápido, sobre todo cuando son masivos, pero cuando son de este tipo requiere mucha evangelización. Y la verdad que esto está asociado, digamos, cuando uno habla de municipios, a un montón, miles de municipios que están desperdigados por las regiones de cada uno de los países. Y definitivamente una de las patas para la evangelización, justamente, y de ahí surge muchas conversaciones que tenemos con Marcelo, son los ISP locales. ¿Por qué? Porque los ISPs, en definitiva, saben la problemática de cada uno de sus ciudades, son los que tienen contactos locales, y esto no se vende por, digamos, cuando uno quiere implementar una solución, explicar y entender los beneficios que tienen desde el punto de vista de impacto del ciudadano, porque al final del día un Smart City debería buscar que la vida y el estándar de cada uno de los ciudadanos mejore, o que exista un beneficio de alguna manera de reducción de costo de ingresos para el municipio. Esto no se explica a través de un webinar, esto se explica a través de contacto personal, entendiendo, como bien dijo Osmar, las necesidades que tiene cada ciudad, porque uno no puede generalizar una solución. O sea, la verdad que ir a implementar un sistema de parqueo inteligente en una ciudad que no tiene ningún problema de disponibilidad de espacio y que nunca cobró, digamos, un parqueo, la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros lo que queremos en general es que lo más difícil, y venimos trabajando ya hace 4 o 5 años, es justamente comunicar y entender los requerimientos de cada ciudad, explicar los beneficios, empezar los pilotos, comunicarlo a los ciudadanos, porque finalmente lo que estamos buscando es beneficios para el ciudadano a través de los municipios. Entonces, yo creo que el desafío más grande va a ser ese, lo estamos viendo, vamos despacito introduciendo el servicio y estamos acostumbrados, cuando se lanzó, como decía al principio de la conversación, la primera empresa celular, la penetración era 3%, 4%, cuando empezaron los planes, digamos, más agresivos y se buscaban penetraciones del 30%, todo el mundo en la industria decían están absolutamente locos, y obviamente hoy la mayoría de los países de la región están con una penetración del 120%. Entonces, esto es un ámbito nuevo de colaboración, donde tiene mucho que decir el ISP local y donde tiene mucho que decir las distintas compañías. El IoT, el Internet de las Cosas,
aprendimos que es un ámbito colaborativo donde, digamos, Huawei aporta algo, nosotros aportaremos algo, digamos, cada uno de la industria de la tecnología va aportando distintas soluciones porque es inviable imaginar que una sola compañía puede resolver la mayoría de los problemas que puede o desafíos que tiene una ciudad. Entonces, en concreto, para ser breve, creo que esto se trata de mucha comunicación de las empresas de tecnología con los canales naturales para entrar a un municipio y en general ellos son los que vimos nosotros, los ISPs. Entonces esto requiere que se sienten los ISPs con las empresas de tecnología, que empiecen a entender la dinámica de cada uno de los municipios y empezar a presentar soluciones y después comunicarlas, que es muy importante, porque si no la agenda del municipio, digamos que en general es cargada, si uno no es claro con respecto a los beneficios, es muy factible que quede diluido la introducción de nuevas tecnologías por los problemas que tienen en el día a día en un municipio. Entonces, la palabra para mí se llama evangelización, ya lo hemos vivido. A mí me ha tocado un startup de Prosegur, que ustedes la conocen, de lo que es el sistema de protección domiciliaria, de alarmas domiciliarias, y la verdad que fue un esfuerzo tremendo al inicio, lo que hoy es un servicio estándar. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿para qué quiero una alarma monitoreada? Si yo ya tengo una alarma, ¿para qué te voy a pagar todos los meses para que vos me digas si suena una alarma? Si suena una alarma, el vecino se dará cuenta y punto. Bueno, eso finalmente se torció y esto es lo mismo. Hay que trabajar, comunicar, ser claros, no hablar tanto de IoT, sino hablar de soluciones concretas y ahí esto va a empezar a funcionar. Así que te lo dejo ahí como para introducción. Ok, es Pablo Constantino, desde Argentina, muchísimas gracias. Palabra clave, evangelizar. También se utiliza mucho el término alfabetización digital o particularmente el término que más usan los académicos para referirse a ese concepto es el de apropiación tecnológica, que es la primera etapa finalmente previa a la transformación digital, que es la tercera, en el medio está el uso. Creo que totalmente pertinente su reflexión y sintonizado en la ruta de lo que hemos hablado y que es muy importante para garantizar vencer las barreras. Efectivamente, si no hay apropiación de la ciudadanía, de los gobernantes, de los implicados, pues se vuelve tecnología basura o tecnología inutilizada, que es muy costosa, pero que no va a brindar un servicio y va a satisfacer necesidades como lo esperaríamos. Dice Danilo Oliveros García que cómo será la educación ambiental con toda la población para que de verdad viva la conciencia de vivir, respetar la vida y el medio ambiente. Gracias, Danilo. Lo dijo a propósito de la ruta selectiva para el manejo de los diferentes residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos y peligrosos, desde Interalco Educación Superior de Cali. Ellos vienen trabajando mucho el tema de ciudades inteligentes y efectivamente todo el asunto de residuos orgánicos, inorgánicos, manejo inteligente de basuras, la recirculación en su mayor medida de todos los desechos es un factor clave también en los procesos de implementación de las ciudades inteligentes. Pero continuemos con nuestros panelistas. Osmar, ¿cuál es el mayor desafío desde la perspectiva suya y de Huawei que tiene la implementación de una ciudad inteligente en América Latina? Gracias, Gabriel. Pues yo diría que vencer los egoísmos. Muchas veces encontramos nosotros distintas plataformas, como Rafael en su intervención mencionaba, se deben construir las distintas redes con distintos sensores, pero en muchos de esos casos son fabricantes propietarios en donde entregan los datos, pero solamente pueden ser visualizados desde su plataforma con la que viene por defecto, su plataforma propietaria. Y entonces es muy común ver en las ciudades que tienen múltiples sistemas de información y al final un alcalde no tiene cómo analizar y ver qué es lo que está pasando en su ciudad en tiempo real, porque le toca ver 8.000 pantallas para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vemos nosotros que ya hay distintas iniciativas en plataformas de integración. Bogotá tiene un muy buen ejemplo en donde conformó Ágata, que es el sistema de análisis de analítica de datos de Bogotá. Me parece algo bastante acertado. Y todas las fuentes de información de la ciudad van a ser centralizadas y van a ser procesadas para que al final el gobierno distrital pueda tomar decisiones al respecto. Es muy importante esto.
También otro gran desafío es construir las redes que van a permitir conectar estos miles de sensores. También el ciudadano tiene que participar de esto a través de distintas aplicaciones móviles, que es como el mecanismo más expedito para poder hablarle al ciudadano a través de distintos formularios, reportes que hace el ciudadano acerca de lo que está viendo mal en su ciudad, poderle expresar a un alcalde su inconformismo ante tal situación que se esté presentando en su barrio. Entonces, eso es un gran desafío. Muchas veces las alcaldías implementan complejos sistemas de información y plataformas tecnológicas, pero realmente nunca escuchan al ciudadano, que es el que está viviendo los problemas al final. Entonces, es muy importante esto. Entonces, yo diría que por el tiempo, como es escaso, la palabra clave aquí es integración de todas las fuentes de datos y la construcción de redes multipropósito que permitan de una forma muy económica poder conectar todos estos elementos. Háblese de los ISP que pueden participar y pueden ofrecer sus redes para que para que la ciudad sea mucho más económico implementar estos sistemas de información, estas soluciones tecnológicas. Y también algo muy importante es, como ya lo venía mencionando Paulo, enseñarle a la gente a usar la tecnología. He visto también casos como iniciativas muy interesantes, como por ejemplo Medellín ha implementado continuamente aplicaciones móviles para que la gente descargue y la use gratuitamente, pero realmente el usuario llega a la descarga, la utiliza una vez y nunca más la vuelve a usar, ¿sí? Esto es muy común. Entonces tenemos que nosotros pensar en ser ciudadanos digitales. Ahí quiero contarles la experiencia china en este momento. Es impresionante cómo una persona de muy bajos ingresos paga todo, hace todo a través de su smartphone. Prácticamente es supremamente normal utilizar aplicaciones móviles en China, ¿sí? Y eso es algo que nos falta a nosotros, ¿sí? Medellín tiene muy buenas aplicaciones móviles, pero realmente la penetración hacia el ciudadano es muy baja, ¿sí? Entonces hay que alfabetizarla y hay que hacer que el ciudadano participe de estos proyectos de ciudad que está implementando cada alcaldía. Muy bien, la palabra clave: integración, unir esfuerzos, capacidades, sumar y sobre todo adaptar redes, tecnologías existentes que ya varios de nuestros panelistas lo habían mencionado anteriormente. Miguel Smirnov de Pensario dice que para lograr la aceptación de una iniciativa de este tipo no basta con publicitarla, cualquier ciudad tiene muchos intereses en juego. Naínez Melindaza dice que el punto es que muchos alcaldes quieren lanzarse al IoT sin una planificación y es necesario hacerles entender que deben ir primero, segundo y tercero, lo cual es muy cierto. ¿Tú quieres, Rafael, complementar algo más de lo que ya había dicho ahora Pablo? Pasamos directamente a Marcelo. Marcelo. Directamente a la que sigue. Muy bien, entonces, Marcelo, tu mirada de estos desafíos y como una recopilación de lo que han dicho nuestros panelistas acerca de los desafíos que enfrentamos para materializar las ciudades inteligentes en América Latina. Tienes el micrófono apagado, Marcelo. Perdón. En resumen, yo la idea era actuar un poco como vos, ser el coordinador también de la charla, porque los que tienen que hablar ellos, creo que tanto Huawei como IEP, creo que tienen todas las herramientas preparadas para empezar este camino. Entonces era escucharlo más a ellos que nosotros. Nosotros vuelvo a decirle a los que estamos de este lado, a los operadores de comunicaciones, que ya tenemos que empezar a largar. Así que era todo mi mensaje que quería que sucediera y por lo visto ya tienen, digamos, en esto nos pasó la pandemia, porque nos pasó el 2020, muchas de estas cosas estaban programadas para acelerarse durante el 2020 y lamentablemente tuvimos un año semi-muerto, porque semi-muerto en la producción. Yo sé que la gente de IEP estuvo en China justo antes de la pandemia y por largar con todo el tema de la producción de cosas. Me imagino que lo mismo le habrá pasado a Huawei y a todos. O sea, tuvimos un año parado. Este es el año que tenemos que largar con todo este tipo de cosas. Así que eso es un poco el resumen mío y de lo que escuché, de que están todos listos para hacerlo.
Así es, muchísimas gracias, Marcelo. Dice Hernán Madero que cuando se habla de pequeñas ciudades en Europa se suele hablar de aquellas de menos de 300.000 habitantes, pero en nuestro contexto la mayor cantidad de ciudades están entre 100.000 y hay algunas chiquiticas que llegan a 3.000. Considero que habría que segmentar los servicios tecnológicos de acuerdo a esas diferentes necesidades de servicios. Muchísimas gracias, Hernán, por tu comentario. Hablemos de la eficiencia que en realidad produce una Smart City y en general el Internet de las cosas aplicado a las grandes urbes. ¿Por qué las vuelven más eficientes? ¿Cómo las vuelven más eficientes? ¿De qué manera logran reducir costos, acelerar procesos, disminuir brechas, acortar distancias, facilitar soluciones, etcétera? A propósito del tema, entonces, Osmar, ustedes de Huawei que lo han venido trabajando muchísimo, ¿cómo se logra esa eficiencia? ¿Cómo lo logran el principio de Smart Cities? Hola, Gabriel. Bueno, la eficiencia se puede lograr a través de la articulación de todos estos elementos y recursos. Yo te voy a poner un ejemplo, cómo es importante tener la información de toda la ciudad concentrada y procesada según cada perfil de cada usuario. Hay un incendio en una zona específica de la ciudad, alguien llama a la línea de emergencia 123 en Bogotá, hacen el despacho del carro de bomberos y cuando llega el carro de bomberos se da cuenta que no puede ingresar al sitio donde se encuentra el edificio que se está incendiando porque hace 2 meses el IDU arrancó una obra y la calle está cerrada, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando por fin logran entrar, se dan cuenta que el hidrante, como estaban haciendo una obra, también está fuera de mantenimiento, ¿sí? Está fuera de servicio porque está en mantenimiento y están implementando nuevas redes. Entonces, el carro de bomberos tuvo que haber llevado anteriormente 400 metros más de manguera para poderse conectar al hidrante más cercano y poder atender ese incendio. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que teniendo información toda articulada de las distintas agencias, pues prácticamente la reacción y la atención a los ciudadanos es mucho mejor. De esa forma se logra, ¿sí? También eficiencia en los recursos, entonces no tengo que implementar 30 redes de comunicaciones, 30 redes, porque son distintas secretarías y cada una tiene su propio presupuesto y cada una hace sus propias inversiones y llenamos a Bogotá o a cualquier ciudad de Colombia de postes para la cámara, para el sensor, para esto, sino articulamos todo y nos va a salir mucho más económico y la ciudad se va a ver más bonita, ¿sí? O cuando se hizo una canalización para hacer una nueva vía, de una vez dejamos toda la ductería para que todos los ISP y todos los proveedores de servicio, inclusive las redes propias de la alcaldía, se implementen sobre esto y eso se logra a través de una planeación eficiente. Entonces, aquí vemos nosotros cómo es importante articular esto para tener una ciudad mucho mejor. Creo que el ejemplo es buenísimo, el que has puesto, porque lo lleva a la materialización y a la práctica, a un entendimiento práctico de los enredos, los que además subsisten en nuestras ciudades y la falta de absoluta y total coordinación que existe entre las diferentes entidades y entre las diferentes agencias que componen la función pública en nuestros países, en general, en toda América Latina. Dice Danilo Oliveros García que en Colombia hay una nueva ley de PGIRS y código de colores, pero no tenemos nada de lo que ustedes nos han dicho, no hay sitios de disposición final para los diferentes residuos, reciclables orgánicos y basura común, y los RAES y RESPEL. ¿Cómo se puede integrar la ciudad inteligente con este nuevo PGIRS? Muchísimas gracias, Danilo. Seguramente ahora Pablo, que va a responder a una pregunta de cómo hacerlos más eficientes, puede darnos algún detalle respecto del tema de cómo hacer esa integración con esos PGIRS en Colombia. No sé si esa es la pronunciación PGIRS, creo que es una sigla, que la desconozco, pero Pablo puede que tenga un poco más de contexto. Si alguno quiere responderle, adelante, Pablo, por favor. Con la misma pregunta, ¿cómo hacernos más eficiente? Y de una vez le respondemos a Dani. A ver, más eficiente. Primero, la búsqueda de la eficiencia, esa es la palabra eficiencia, es un poco peligrosa. Yo lo que diría, voy a tratar de dar un ejemplo que genere beneficios al municipio y que genere beneficios a la gente. Yo creo que el ejemplo de Smart Parking, que también Marcelo estuvo comentando y en el cual, digamos, hay bastante experiencia, mismo Huawei también ha desarrollado bastantes modelos en el mundo, definitivamente genera beneficios para todo el sistema de infractores. Digamos, depende de cada ciudad, pero normalmente uno cuando ve en las ciudades
hay camionetas remolcadoras para tratar de llevar los infractores que no están pagando su ticket o están mal estacionados. Esto evidentemente es como andar a la pesca y después el sistema en sí ya de por sí es ineficiente, o sea, estoy dando vueltas por la ciudad a ver si detecto a alguien que esté en una infracción para llevárselo adelante, ¿no? Para llevárselo, discúlpeme, en el acarreo y dejar el lugar libre. Evidentemente con el sistema de parqueo inteligente, el dispositivo está detectando que hay una persona y que no está pagando, que no está abonando lo que debería abonar para estar en ese lugar, con lo cual simplemente le dispara a una notebook, a un iPad que puede tener la camioneta para el acarreo y directamente está frenada en un lugar estratégico de la ciudad, va a buscar el vehículo y se lo lleva. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista de polución, en vez de estar dando vueltas por toda la ciudad, uno de estos camioncitos que, por supuesto, digamos, son de porte medio para arriba, está frenado y simplemente va, busca, levanta y lleva. Esto sería para tratar de ser bien concreto. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, porque la eficiencia también tiene que ser vista para los dos lados, no hay que olvidarse los objetivos de esta tecnología. Cuando uno llega a la ciudad y está buscando parqueo, muchas veces está dando vueltas por la ciudad. En las aplicaciones que estamos desarrollando, uno tiene la posibilidad directamente de estar llegando y elegir un lugar donde va a ir y que digamos, el Google Maps o el mapa que se utiliza directamente le muestre lugares disponibles y uno ya podría reservar un lugar disponible, bloquearlo y ese lugar ya no lo va a ver otro auto, con lo cual, desde el punto de vista de lo que es la ocupación, va a tener que ir a buscar otro lugar. Entonces, directamente ya la aplicación direcciona el auto a ese lugar. Cuando llega el auto, estaciona, machea el celular con el lugar donde está estacionado y empieza a cobrar la tarifa ya plena cuando está estacionado en el lugar. Entonces, acá es como que los dos lados tienen un ganar-ganar, que es el municipio desde el punto de vista de eficiencia de búsqueda de infractores y el ciudadano que no está dando vueltas por la ciudad buscando algún lugar libre sin saber exactamente, o sea, dónde puede estacionar. Este es un ejemplo simple con respecto a lo que es el Smart Parking. Obviamente, para cada ciudad, alguno de los comentarios de la gente que está mirando, que está participando, lo dijo, es muy difícil customizar una solución única para las ciudades. La realidad, y en línea con lo que se comentó al principio, hay que entender los problemas que tiene la ciudad. Hay ciudades que tienen problemas de inundación, mismo que estuvimos en Medellín, y había algunos niveles de ríos que se disparaban cerca de la ciudad. Entonces, evidentemente, hay soluciones hídricas para ayudar a la ciudad, para empezar a medir los niveles y prevenir desastres naturales, no los desastres naturales, sino las consecuencias de lo mismo, tratar de buscar soluciones previamente cuando yo detecto de manera temprana un problema. Entonces, cada ciudad va a ser, definitivamente, va a buscar la eficiencia en función a sus requerimientos. O sea, la realidad es que cuando uno, ya que menciona en China, y yo justo me tocó volver el día antes de que cierren Wuhan, y por suerte no, sin ninguna enfermedad, o eso creo, digamos, cuando uno va a China, que se ha convertido en la elite, si se quiere, de lo que es la tecnología desde el punto de vista de comunicaciones e IoT, digamos, me sorprendí para que tengan una idea de cómo evolucionan las ciudades. Shenzhen, que probablemente es la meca hoy de las ciudades chinas, de la tecnología, ya uno ni siquiera habla de polución porque no vi un auto a combustible tradicional. O sea, los taxis son todos eléctricos, los ómnibus son eléctricos y los autos de alta gama, que no existen todavía tantos que sean eléctricos, por supuesto son híbridos. Y yo creo que si uno va con su auto tradicional que usamos normalmente por estas regiones, yo creo que no nos dejarían entrar. Entonces, esto está ocurriendo cuando hay políticas gubernamentales que apoyan y empujan la migración a este tipo de soluciones, ocurre más rápido. Cuando no, es que toca evangelizar. Pero definitivamente, cada uno de los proyectos que nosotros estamos discutiendo con los ISPs, cuando nos juntamos con Marcelo, todos tienen alguna o tasa de retorno desde el punto de vista de eficiencia económica o beneficio a la población. El tema de la basura, sin conocer la nueva ley que menciona Daniel Oliveros, la realidad es que también el tema de la búsqueda de los contenedores y la carga de la basura, en muchos casos se hace de una manera poco inteligente. Con los sensores uno puede detectar
volúmenes y olores. Entonces, si hay olor en un contenedor en particular, salta una alarma y uno, digamos, la municipalidad lo va a limpiar. Y si un contenedor está vacío, no va un camión a descargarlo, perdiendo tiempo, perdiendo eficiencia, molestando con el ruido, porque cada vez que frena el camión y levanta el contenedor y tira la basura, es una acción bastante molesta. Entonces, yo creo que, digamos, el riesgo del IoT es que uno se podría pasar toda la noche revisando distintos modelos que hacen eficiencia, pero básicamente se trata de sentarse con cada municipio, entender los problemas que tiene y meterle inteligencia al asunto, independientemente de la tecnología de la comunicación, sea LoRa o sea Wi-Fi u otro tipo, es entender de qué manera uno puede transformar la vida del ciudadano y mejorar la eficiencia del municipio. Me permito agregarte algo. El tema de la otra capa de información, que era un poco lo que veíamos y lo que habíamos hecho un estudio acá en esta ciudad, es que nosotros también vamos a tener información, una idea de la gente que estaciona alrededor del supermercado, ¿no? Y esa información puede ser actuable con el supermercado para que le regale X cantidad de horas a todas las personas que vengan de una ciudad a estacionar frente al supermercado tales días. Entonces empieza a jugar con toda una cantidad de información que va hacia otros sectores de Big Data para generar oportunidades comerciales. Es decir, podemos estar sabiendo cuál es el día que más va la gente al supermercado o las personas que vienen de la ciudad de al lado a estacionar en su supermercado, como una idea, ¿no? Para decir cómo es el movimiento de una ciudad. Entonces, para saber cómo llevar marketineramente eso y cómo el supermercado paga ese estacionamiento. Bueno, esas son las otras capas que se empiezan a crear arriba de esto, que todavía es novedad. Y bueno, la idea de esto es quién está primero con todo este tipo de creaciones y de negocio, ¿no? De acuerdo. Es muy contundente. Creo que el énfasis que hacía Pablo respecto de la telemetría o los sistemas de medición es contundente respecto de hacer más eficientes los procesos en todas las ciudades, y es tal vez ahí donde está uno de los grandes aportes a esto, sumado pues a lo que ya han dicho de economías de escala, alianzas estratégicas, integración, etcétera. Creo que un caso muy concreto es lo que ha logrado Alemania con todos los sistemas de medición de servicios públicos, que ha reducido los costos para el ciudadano final y ha hecho mucho más exitoso el proceso de recolección de Big Data en tiempo real. Ahora las ciudades como Hamburgo, como Múnich, Frankfurt, Berlín, procesan de manera mucho más eficiente el consumo de sus ciudadanos de los servicios energéticos, comprenden en qué horas ocurren, de qué manera ocurren, en qué zonas se distribuye más. Todo esto ayuda a una mejor planeación de las ciudades. Y creo que, como tú lo decías, en el tema de basuras, Pablo, pues eso es finalmente el gran aporte que puede hacer las ciudades inteligentes, con lo que pues, le damos respuesta a la pregunta de Danilo Oliveros, que hacía referencia, según nos explica Miguel Mendoza, a los planes de gestión integral de residuos sólidos. Dice Alfred Avellana Guevara que en dónde y cómo se ha iniciado con éxito la alfabetización a los ciudadanos. Pues en general, Alfred, existen muchas teorías y muchos modelos de alfabetización. Tal vez quien más ha trabajado en el mundo de esos temas es Nicolás Negroponte con el equipo de estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre cómo garantizar la protección de los ciudadanos. Y la respuesta que ha encontrado Negroponte es despertar el interés del ciudadano y demostrarle por qué es útil y divertido. Cuando eso se hace, ocurre de manera fluida, que es lo que ocurrió con los celulares, por ejemplo. La gente no tuvo que recibir una alfabetización, un curso, ir a la universidad para aprender a manejar un móvil, sino que lo divertido que era en la necesidad de su uso y las funciones que le arrojaba le permitieron acercarse a eso. Es más un ejercicio de cómo socializar esos beneficios y esas ventajas. Y lo otro que es clave en el proceso de alfabetización es en lo que Steve Jobs siempre tantas veces insistió, que es el diseño y desarrollo de interfaces amigables e intuitivas. Entonces, con eso creo que vamos abarcando las preguntas. Patricia nos pregunta hasta qué hora va el webinar. Pues todavía estaremos unos 15 minuticos más, Patricia, para ya ir finalizando. Quisiera preguntarles un poco cómo vamos a acelerar la implementación de las ciudades en América Latina, toda vez que América Latina es un continente que está rezagado respecto del resto del mundo. Es una realidad innegable, pues probablemente todos los estudios de brecha digital de los que hemos hablado en nuestros últimos artículos, entre otras cosas,
nos ubican al nivel de Asia-Pacífico y al nivel de algunos países de Asia-Pacífico, porque otros están muy desarrollados, y de África Meridional. Es decir, estamos bastante atrasados. ¿Cómo vamos a reducir ese rezago? ¿Cómo vamos a acelerar esa implementación en América Latina? Y de una vez les pregunto, ¿es posible hablar de planes que no solo sean de ciudades, sino de países inteligentes? Podemos llegar a ese concepto de manera conjunta. Y acá, ¿quién quiere responder primero? No sé quién quiere comenzar, que se sienta más versado en el tema. Adelante, Paulo. Sí. Bueno, te perdí un poquitito, discúlpame, pero te perdí un poquitito, Gabriel, ahí la pregunta, si te saliste entrecortado, si me lo puedes repetir, por favor, ¿sí? Claro que sí, disculpa. Entonces son dos cosas. Básicamente, ¿cómo vamos a acelerar en América Latina la implementación de las ciudades inteligentes? Que venimos con un rezago histórico, particularmente los indicadores de la CEPAL y de Naciones Unidas respecto a avances en brecha digital nos ubican con ciertos países de Asia-Pacífico como región y ciertos países de África Meridional. Es decir, no estamos en la cola, pero sí estamos rezagados respecto a toda Europa, incluyendo Occidental y Oriental, toda América del Norte y Asia Central. Es decir, hay un rezago que debemos reducir en los próximos años. ¿Cómo vamos a reducirlo? ¿Cuáles son las estrategias? Y de paso preguntarles si se puede de una vez pensar no solamente en ciudades inteligentes, sino en países inteligentes. Paulo, adelante. Sí, a ver, es una pregunta complicada porque hace a la macro. O sea, cuando finalmente las cosas que crecen son cosas que están asociadas a búsqueda de rápidos beneficios, como bien diste el ejemplo. O sea, la verdad que el celular es algo que es una herramienta útil, se introduce rápidamente, la gente la compra y le saca el beneficio al minuto que la incendió. Nosotros tenemos un gran desafío y la verdad es que si uno imagina que quiere que la región, el país, el municipio crezcan de manera agresiva desde el punto de vista de ponernos más a la estatura de los países del sudeste asiático o Europa, Estados Unidos, definitivamente los gobiernos tienen mucho que decir acá y a distinto nivel también los municipios. O sea, cuando los gobiernos, y creo que Colombia es un buen ejemplo, ponen leyes donde dice que un porcentaje de la telemetría de los medidores de las empresas de gas, electricidad y agua tienen que ser, digamos, llegar a un determinado porcentaje para el año X, que es algo que ustedes han regulado en Colombia. Evidentemente eso ayuda a que las empresas que estamos detrás mirando la tecnología y la integración de soluciones nos pongamos a empujar entendiendo que hay un objetivo y que se entiende el beneficio y rápidamente trabajamos en ver cómo se genera una tasa de retorno para todos los involucrados dentro de lo que llaman los americanos los stakeholders, ¿no? Para ver cómo se beneficia el usuario final, cómo se beneficia la empresa de, digamos, de agua o de electricidad y así sucesivamente. Y entonces ahí entran ya los modelos de negocios, entra el Big Data, el entendimiento del comportamiento de la gente. Entonces, en concreto, en la región definitivamente los gobiernos tienen mucho que decir y creo que es parte de nuestra responsabilidad a través de las cámaras empujar para que existan beneficios desde el punto de vista, si se quiere, impositivo, o que existan beneficios desde el punto de vista de fondos no reembolsables para aquellos municipios o empresas que empujen soluciones que mejoren el estándar, sea para el manejo de la basura, sea para el mejor manejo de los recursos, digamos, de las ciudades, y también del tema de sistemas de iluminación, etcétera, etcétera. Hay un montón de servicios dando vueltas y eso sí va a acelerar y cada vez que se ha hecho en la región un beneficio o la intervención del gobierno, las curvas de, digamos, de aprendizaje o de introducción han cambiado drásticamente. Creo que hay un ejemplo con la industria celular, que en definitiva creo que es lo más masivo que existe hoy a nivel global. Digamos, lo que ha hecho crecer la penetración de los celulares, si se acuerdan ustedes, ha sido la reglamentación del CPP, que era, para los que vienen en la industria, es lo que se llama el Calling Party Pace. Si ustedes se acuerdan, en la industria celular empezó a crecer con lo que es el MPP, quiere decir que el que recibía la llamada le tocaba pagar. Entonces muchas veces a uno si lo llamaban seguido era carísimo, ya directamente no quería atender el teléfono. Cuando eso se revirtió a través de una regulación, la penetración pasó del 30 y pico, 40% al 110, 120% que vimos hoy. O sea, es lo que se llama el que llama, paga.
y eso fue un cambio como ejemplo. Entonces, lo que necesitamos es que los gobiernos, de alguna manera, y las entidades reguladoras de comunicación de los distintos países se involucren y fomenten. Esto es número uno. Número dos, ¿existe el concepto de país inteligente? Sí. Cuando uno habla de IoT o de Internet de las Cosas, digamos, definitivamente esto impacta no solamente en las ciudades. Nosotros venimos desarrollando, como ejemplo, hace 4 años, lo que sería el traqueo de vacas o Smart Farm o campo inteligente, donde diseñamos y ya estamos lanzando en Alabama, en Estados Unidos, el primer campo piloto, digamos, un tracker que va en la oreja, que es una caravana convencional, y un dispositivo que es un bolo ruminal que va entre el rumen, digamos, entre los 2 estómagos de la vaca, y con eso sabemos cuando la vaca está en celo. Entonces la premies de una vaca puede pasar del 65% promedio, que es el estándar, por lo menos en Argentina, a un 85%. ¿Por qué? Porque justamente a través de Big Data nosotros sabemos que cuando hay una variación de temperatura o por una enzima que analizamos, sabemos que está lista para ser servida la vaca, y eso aumenta, por supuesto, la productividad, así como disminuye el tema del cuatrerismo, del robo, y así podríamos tener 1000 ejemplos. Entonces, la realidad es que para llegar y a competir con el primer mundo, para ponerle un nombre, o para el sudeste asiático, que está muy avanzado, y otros países, definitivamente hay que buscar beneficios para que esta evangelización que yo mencionaba hace tiempo no sea solamente un esfuerzo de palo y digamos, para evangelizar como se hacía en la época de la colonia, sino que de verdad sea un paraguas que dé beneficios y que empuje a todos los distintos jugadores, sea empresas de comunicaciones, de dispositivos, de tecnología, los ISPs y todos los que hacen el ecosistema, a empujar e introducir mejor y más rápido esta tecnología. Perfecto, clarísimo. Osmar, tu visión frente al tema. Una respuesta muy corta. Básicamente fomentar las alianzas público-privadas. Hay mucho que el sector privado puede aportarle a las ciudades, entonces ahí yo creo que debe haber un engranaje entre el sector público y privado. Ahí, por ejemplo, para los carriers es bastante complicado implementar redes por temas de permisos, todos los temas de propagación de señal. Es uno de los grandes dolores aquí en Colombia por la regulación. Entonces yo creo que al permitir esta implementación de estas redes de comunicaciones, el gobierno puede también recibir ciertos beneficios como soluciones IoT que le permitan censar cualquier problemática que tiene el ciudadano. El otro tema es entender que los datos son el nuevo oro, ¿sí? Yo creo que en América Latina en general estamos desperdiciando las fuentes de información. Recibimos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Cuando entendamos que hay una riqueza que se está desaprovechando y poder entender cuáles son las preferencias de un ciudadano y poderle llegar, por ejemplo, doy un ejemplo, el tema de marketing Wi-Fi en este momento, poder monetizar como tal esas inversiones para que generen recursos y que se puedan implementar en las mismas redes que se están construyendo. Y el tercer paso, diría yo, es dar pequeñas victorias. Es bien complicado tener una Smart City como las que tenemos en Asia, o la que puede tener Shenzhen, pero podemos tener nosotros pequeños proyectos muy eficientes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y arranquemos por algo. Como lo decía algún compañero panelista, la solución ya está, lo importante es aprovecharlas, ¿sí? Diría yo que esos son como los tres, la receta para acelerar en este momento la apropiación de Smart Cities en Latinoamérica. Muy bien, entonces creo que hemos tenido una mirada muy interesante del tema. Nain Daza hace una reflexión acerca del modelo de subsidios de MINTIC que utiliza actualmente y que considera que está afectando a los pequeños ISPs por tal vez una asimetría en el mercado que está causando. Muchas gracias por su comentario. Les propongo que vamos a las conclusiones de cierre, que ustedes nos digan cuáles son sus conclusiones acerca de los retos, desafíos que tiene América Latina respecto de la implementación de las Smart Cities, y ahí sí los invito a todos a que nos den sus puntos de vista, comenzando con Rafael. Adelante, por favor.
Bueno, todo esto ya lo hemos revisado, lo hemos hablado hoy, pero para dar una conclusión, nosotros que estamos en el área de, entre otras cosas, Smart Cities y todo lo que es Smart Industry y Smart, lo que es todo lo que es los campos inteligentes y demás cosas de IoT, claramente el bache a saltar es la evangelización. Lo que tenemos que lograr es llegar a los distintos gobiernos, a los distintos municipios, y eso es algo que tenemos que hacer colaborativo. Eso es algo que tenemos que hacer en este caso, con los ISPs. Los ISPs conocen la historia de cada uno de sus ciudades. Los ISPs conocen la gente, brindan servicios, conocen las necesidades, y son ellos los que pueden decirnos a nosotros, mira, necesito una solución para tal o cual cosa. Entonces, es a partir de el trabajo colaborativo que vamos a poder empezar a avanzar en esto. De hecho, lo estamos haciendo de esa forma. Los ISPs estamos trabajando como que fuesen siendo canales nuestros, en definitiva. Entonces, la forma de acelerar eso es evangelizar, participar en todos estos eventos, hablar con ellos y plantearles los beneficios y sobre todo capacitarlos en estas nuevas tecnologías, ¿no? Muchos ya lo están, algunos por ahí no lo están. Bueno, es el momento de decir, mira, está todo esto, existe todo este abanico de posibilidades para ciudades, para campo, para industria. Nosotros trabajamos mucho con industria también, muchísimo. Hay soluciones para oil and gas, o sea, dentro de un gobierno hay un montón de cosas. Está el tema de petróleo, está el tema de las fuerzas de seguridad, hay un montón de cosas en donde el IoT y el Smart City va a entrar en definitiva y va a ocurrir eventualmente. Entonces, la forma de acelerarlo es trabajar con los incumbentes, los canales que ya están en contacto con toda esta gente, con todos estos gobiernos. Así que, bueno, es eso. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Pablo, tus conclusiones. Mis conclusiones es que el IoT o estas soluciones de ciudades inteligentes llegaron para quedarse. Normalmente la región se comporta como se comporta el primer mundo. Esto se ha visto en la mayoría de las tecnologías que por ahí arrancan antes en otras regiones del mundo, pero digamos, el mundo va para allá, nosotros vamos a ir para allá. Y esto es un animalito que lo podemos comer de a pedacitos. O sea, como conclusión le diría a todos los ISPs que están acá, levanten el teléfono, empiecen a entender un poco las necesidades que tienen los municipios, siéntense con partners tecnológicos, empresas como la nuestra, como Huawei, evidentemente, hola, sí, ¿no? Estoy todavía. Sí. Sí, porque se puso verde ahí, hubo algunas cositas. Lo que quiero decir es, pónganse en contacto y anímense a, digamos, a lanzar servicios básicos para entender cómo funcionan. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Desde Huawei y desde la perspectiva tuya, Osmar, tus conclusiones. Bueno, entonces el resumen es planear, es trabajar en forma conjunta, es aprovechar lo que hoy día existe, maximizar los recursos, integración y ya, arranquemos con las ciudades inteligentes. Muy bien, del discurso a la acción. Y Marcelo, como moderador de este panel, tus conclusiones. Micrófono, Marcelo. Lo tienes apagado. Perdón, ¿qué tal? Como dije antes, arranquemos, y como terminó ahí Osmar diciendo, arranquemos ya porque nos queda mucho por hacer y hay mucho por hacer atrás de todo esto. Así que, como dijo Paulo, conéctese con nosotros, estamos en línea, tenemos que hacer un gran mundo y una gran oportunidad de negocios de todo esto y un recicle de generación de oportunidades. Piensen que en esto, lo que uno quizás crea para un supermercado en mi ciudad, le puede servir para otro supermercado en su ciudad, o lo que uno crea para un problema hídrico en una ciudad nos sirve para todos, ¿no? Entonces, para eso existimos nosotros, para eso existimos las cámaras, para eso existimos
un Andina Link que nos congrega a todos y que podemos hacer un intercambio de información y un intercambio de negocios que seguro nos va a venir bien a todos. Así que esto es importante estar conectado y seguro va a ser importante estar conectado en un futuro para hacer intercambio de know-how. Gracias. Muy bien, un saludo para todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Ahora Carlos Díaz Araujo de El Salvador, quien participa muy activamente en todos nuestros eventos y hace parte del organismo regulador de este país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor Hugo Pinzón dice un link para conectarse con ustedes los proveedores. Entonces, los invito a los panelistas a que les escriban ahí en el chat un enlace, cómo los pueden contactar, su correo o el enlace a sus páginas web. A todos, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir el conocimiento, por estas estrategias tan concretas que han dado, por permitirnos hacer un panel tan aterrizado con elementos muy de lo cotidiano, de lo real, de lo posible, pero sobre todo de la urgencia que tiene América Latina de dar el salto, de dejar de hablar del tema y empezar a implementar, que es un tema que nos preocupa mucho en Andina Link y que vamos a seguir trabajando desde múltiples perspectivas, no solamente desde las webinars, sino desde los análisis académicos que hacemos, como desde las diferentes unidades de negocios que desarrolla Andina Link. Acá tienen diferentes compañías que hacen integraciones en estos servicios, pero también tienen, como lo dice muy bien Marcelo, cámaras, asociaciones que reúnen y les permiten sumar capacidades para que puedan unir esfuerzos en virtud de un propósito común. Que recuerden, lo más importante es que siempre las ciudades inteligentes giran alrededor del bienestar de los ciudadanos. Este es el principal objetivo de una ciudad inteligente, que el beneficiado sea el ciudadano y su calidad de vida. Acá nuestros panelistas ya les han puesto sus correos electrónicos, sus páginas web, para que los contacten a las más de 80 personas que estuvieron conectados a lo largo de toda la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. A ustedes nos debemos, son la razón de ser de Andina Link, a Luz Marina, a Lucía, a Mauri, a todos, muchísimas gracias por la convocatoria, por el desarrollo. Y recuerden que queda disponible en Andina Link Virtual y en el canal de Andina Link Virtual de YouTube toda esta charla junto con los anteriores webinars que hemos tenido hasta ahora para que los puedan acceder, consultar sin ningún costo las veces que quieran pertinente. Y en nuestro blog de andinalink.com tenemos varios artículos que hablan sobre ciudades inteligentes, artículos que les van a permitir entender y comprender mejor las múltiples dimensiones que tiene este tema, que definitivamente es de múltiples aristas, no tiene una sola mirada, que interviene transversalmente en los principales problemas y los principales asuntos que tienen relación con las diferentes ciudades de nuestro momento histórico, pero sobre todo que es un universo gigantesco de posibilidades para desarrollar negocios, para unir esfuerzos, capacidades, como lo han dicho hasta ahora nuestros participantes. Incluso es un escenario extraordinario para la denominada economía colaborativa y para el desarrollo de Internet de las cosas. Entonces, a todos muchísimas gracias, una feliz tarde y nos vemos muy pronto en una nueva webinar de Andina Link, y ahí a mano derecha en el chat les quedan los contactos ya de todos nuestros panelistas antes de desconectarse para que los copien si necesitan contactarlos. Gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias, buena tarde, chao. Gracias. Gracias a todos los amigos de Latinoamérica.